Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 4 de mayo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buena tarde. Feliz miércoles, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. La coordinación de entrevistas a cargo de Héctor García Vega y Adrián Moscoso. En la asistencia general, Claudia Medina. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar, gracias. Vamos primero con lo último y me refiero no tanto al tema de la contaminación, que ahora se lo informo detalladamente porque esta continúa, sino me refiero a lo que acaba de ocurrir allá por los rumbos de Topilejo, al sur de la Ciudad de México, donde se reportó en principio un intento de linchamiento, un operativo mega con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la capital del país. Estos policías lograron asegurar a 2 sujetos, sin embargo pagaron un alto precio. Además de haber detenido a 8 responsables de la trifulca, 6 elementos de la seguridad resultaron lesionados. Enrique Hernández está muy al tanto y nos da todos los detalles de lo que ya reconoce la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad como un enfrentamiento donde 8 presuntos responsables fueron detenidos, le repito, y 6 policías fueron heridos. Adelante, Enrique, te escuchamos. Buena tarde. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Mediante un operativo por tierra y aire, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron asegurar a 2 sujetos luego de que fueran retenidos y golpeados por pobladores de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. Durante la movilización también se rescataron a elementos de la policía capitalina. La movilización policíaca se originó luego de que pobladores de Topilejo retuvieron a 2 sujetos a quienes acusaron presuntamente de haber robado un equipo de sonido. Hay que recordar que cada año se pone en esta zona una feria que ya es tradición y donde supuestamente sustrajeron equipo de sonidos a 2 personas. Fue así que los lugareños comenzaron a golpear con toda la intención de linchar a estas personas. Situación que fue frustrada debido al arribo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Los uniformados lograron asegurar a 2 presuntos ladrones y los subieron a una unidad policíaca cuando fueron rodeados tanto por hombres y mujeres, quienes ya en suma superaron en mucho a los elementos de la policía y de esta forma empezaron a atacar a esta unidad, que es la MX-173D2, esto gracias a la cámara del C5 que captó el momento cuando llegaban a la calle cerrada de Tetenco y Santa Cruz, esta unidad. Los pobladores, lo superaron en número, por lo que también hicieron algunos destrozos. Se tiene que el reporte que los enardecidos pobladores golpearon a los uniformados, dejando a 6 con condiciones múltiples y a 8 detenidos de esos lugareños por atacar a la policía, quienes ya se encuentran en la Fiscalía Capitalina. Hay que recordar también que aunque ya menos enardecidos, pero continúa la presencia de los pobladores en el kilómetro 31, justamente rumbo a la Ciudad de México de la autopista. De acuerdo. De acuerdo, Enrique. Entonces, al principio llegaron y retuvieron a dos responsables del choque. Luego vino el pueblo, como fue en Tovejuna, todos a una, se dieron con todo con los policías y a consecuencia, finalmente los uniformados, no sin pagar el costo de 6 lesionados, retuvieron a 8 responsables del desorden y hubo, 8 lugareños y hubo daños al vehículo policial. Es correcto, Pepe, justamente en el afán de que ellos pedían que les dejaran a estos 2 supuestos ladrones y que supuestamente la policía no cumplió este acuerdo. Es por ello que más se enardecieron y arremetieron en contra no solamente de los policías, sino también de la unidad.
Afortunadamente, pues llegaron los refuerzos y fueron rescatados y llevándoselos. Sin embargo, bueno, afortunadamente ya se encuentran siendo valorados por las autoridades médico-legistas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. E insistir en que, bueno, según los lugareños, no se cumplió este acuerdo, por lo que continúan en presencia justamente en el kilómetro 31, muy próximos a la caseta de cobro, ya para llegar a la Ciudad de México, hasta que les den una respuesta favorable para que ya suelten a sus vecinos, que son justamente los 7. ¿Hay bloqueo de la autopista? Porque lo hubo en algún momento. Sí, Pepe, sí. De hecho, continúa, ya son menos el número de vecinos, porque hay que recordar que están a la espera de que ya sean liberados sus vecinos que fueron detenidos. Y bueno, o sea, ya por eso insisto en que ha sido un poco ya más relajado el clima, los ánimos, por lo que esperamos en cualquier momento ya sea liberado este punto. Muy bien, estaremos en contacto contigo, pendientes de mayor información. Claro que sí, Pepe, con gusto. Gracias, Enrique Hernández, desde el lugar de la noticia, en este momento, allá en los rumbos de Topilejo, a la altura de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca, México. Y le decía al momento, también continúa hasta el momento y hasta nuevo aviso la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad hacen prever que entre mayo y junio puedan ocurrir otras 5 o 6 contingencias de esta naturaleza. Pero vamos primero con Raquel Flores. Raquel, adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Pepe, muy buenas tardes. Pues siguen las malas condiciones ambientales que no ceden, por ello la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la fase 1 de contingencia ambiental para la zona metropolitana del Valle de México, la cual se activó el lunes pasado, y esto fue por la noche, después de las 5 de la tarde, y contempla, Pepe, la aplicación del doble hoy no circula. Esto se debe a que se registran altos niveles de ozono. El sistema de alta presión que mantiene posicionamiento en el centro del país, lo mantiene posicionado, continúa ocasionando estabilidad atmosférica sobre el Valle de México, escasa ventilación, bajo transporte de humedad, radiación solar intensa, así como temperaturas elevadas, lo que está promoviendo la acumulación de ozono, generando mala calidad del aire. La CAMEPEPE va a seguir evaluando las condiciones meteorológicas y actualizará las medidas a las 20 horas o antes en caso de que las condiciones pues se mantengan o cambien. Hay que decir que mañana los vehículos que no circulan, mañana jueves 5 de mayo, a partir de las 5 horas y hasta las 22 horas, son aquellos vehículos con holograma de verificación 2, aquellos también de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo dígito termine en 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras CT. Los vehículos de uso particular con holograma verificación 0 y 00 y engomado verde, terminación de placa 1 y 2. También los autos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, pues serán considerados también como holograma número 2. Hay restricción de la circulación de 50% de las unidades de reparto del gas LP, y lo que se sigue pidiendo de las autoridades a la ciudadanía, no realizar actividades al aire libre y con ello cuidar la salud. Estaremos pendientes al reporte de las 20 horas, Pepe. Estaremos pendientes. Mientras tanto, en caso de que no haya contraorden, lo que acabas de informar respecto a la restricción en cuanto a la circulación vehicular está vigente. Gracias, estaremos contigo, Raquel, más adelante. Pendientes, Pepe, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Precisamente, permítame un contacto con Sergio Cirat Hernández Villaseñor. Él es director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti, Pepe, a tus órdenes. Sergio, pues estaba leyendo con detenimiento este mediodía que ustedes, bueno, lo dijiste tú precisamente, que están esperando que haya más eventos de contingencia ambiental en lo que resta de mayo y probablemente en junio. ¿Se esperan cuántas? ¿4, 5? ¿Cuántas esperan ustedes, Sergio? Mira, tal como comentas, el día de ayer en la conferencia de prensa mencioné que históricamente en esta temporada se llegan a presentar alrededor de 3 o 4 contingencias ambientales atmosféricas. Cuando hablo de esta temporada me refiero a la temporada que va de 1 de marzo al último día de mayo. Sí. Y nosotros consideramos que este año podríamos
tener no solamente 3, tal vez 4 o 5, porque esperamos un año más caluroso que el año inmediato anterior. En estos momentos llevamos 2 contingencias ambientales por ozono y consideramos que en mayo pudiéramos tener otras 2, tal vez 2. Sí, eso es lo que estamos esperando por las condiciones de temperatura que estamos teniendo. Claro. Estamos teniendo condiciones meteorológicas muy adversas. Y algunas más en el mes de junio todavía, que la temporada, por supuesto, lo propicia. Pero permíteme preguntarse, Sergio, los castigados inmediatos son los propietarios de vehículos que ven restringida la circulación vehicular. Pero no son los automóviles los únicos que provocan la contaminación. Hay otras fuentes de contaminación que elevan los niveles de ozono de manera peligrosa. ¿Cómo se va a actuar o qué se está haciendo para que, por ejemplo, no se estén pintando automóviles, vehículos en la vía pública, para que haya mayor respeto por parte de las fábricas que emiten gases contaminantes? En fin, en ese sentido, Sergio, los automovilistas se quejan de que ellos son los paganos cuando hay otros que también son corresponsables. Bueno, es cierto en el hecho, es cierto que hay varias fuentes emisoras de compuestos orgánicos volátiles y NOxes que son los que se convierten en ozono. En este sentido, el plan de contingencias abarca varios sectores, no solamente automóviles de uso particular, también abarca lo que son establecimientos de servicio, y solo por poner algunos ejemplos, las estaciones de servicio donde venden gasolina están obligadas a cerrar en un porcentaje de estos expendios, y lo pueden exentar si tienen sistemas de recuperación de vapores con una eficiencia de más del 90%. Entonces, sí hay acciones que están aplicando a establecimientos de servicio como gaseras, gasolineras, y en el caso de industria también hay acciones. Las industrias que generan altos compuestos de altos contaminantes de COX están obligados a dejar de operar en un 40%. Evidentemente, en el caso de la industria es la Profepa quien se encarga de la inspección y vigilancia, y en el caso de las estaciones de servicio, en ocasiones es la SEDEMA, en ocasiones es la CEA, en ocasiones la propia Profepa, dependiendo quién tiene responsabilidad sobre esos negocios o comercios. Ahora, Sergio, si te preguntaran en este momento tu opinión respecto a lo que debe de pasar el día de mañana, ¿tú recomendarías que, dadas las condiciones que muestran los medidores de contaminación, recomendarías que continuara la fase 1? No quiere decir que lo que me digas es la ley, simplemente es un comentario. Pues tenemos que esperar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, claro. Estamos justo revisando el tema, estamos viendo que las condiciones meteorológicas y son propicias para mañana levantar la contingencia ambiental atmosférica. Quiero aclarar algo, esto no quiere decir que mañana no pudiéramos tener valores por arriba del valor de la norma, pero sí prevemos que las condiciones climáticas nos van a permitir no rebasar los 155 partes por billón, a partir de los cuales tenemos que decretar contingencia. Entonces, es muy probable que se levante. Es probable que se levante mañana la restricción. Esto lo sabremos ya de manera confirmada, oficial, por ahí de las 8 de la noche. Te agradezco, Sergio Sirat, el que nos hayas de alguna manera adelantado tu punto de vista, que es, por supuesto, experto y valioso. Gracias, Sergio Sirat Hernández, por permitirnos esta comunicación. Por contrario, muchas gracias a ti y quedo a tus órdenes. Gracias, por supuesto, estaremos pendientes con Sergio Sirat Hernández Villaseñor, el director general de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelanta, es probable que mañana se levante la restricción de la contingencia ambiental y no haya tal. Esto no quiere decir que mañana vuelva a ponerse feo el asunto y haya la obligación entonces de pasar al viernes con otra fase de no circula, pero por lo pronto es probable que mañana se suspenda el doble hoy no circula. Buena noticia, esperemos que se confirme. Permítanos una pausa muy breve, regresaremos con José Luis Arévalo y las noticias importantes en pocas palabras. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. No
puede dormir bien por las noches? ¿Su almohada es demasiado alta o demasiado baja? ¿Y al despertar tiene dolor de cuello, hombros y espalda? Lo que necesita son los nuevos productos de la increíble línea de almohadas Wow Sleep, la Wow Sleep Neck y la Wow Sleep Comfort. La Wow Sleep Neck es la almohada de altura ajustable con soporte de cuello integrado que se acopla perfectamente a su cuerpo. El secreto es su diseño dividido que le permite, por un lado, personalizarla a una altura baja, mediana o alta, y por el otro, ajustar el soporte del cuello a suave, mediano o firme. Solo use el relleno para personalizar el soporte perfecto para su cuello. La Wow Sleep Comfort es la nueva y sorprendente almohada ergonómica que relaja y le da soporte a su cuello, espalda, rodillas y cadera. ¿Se le adormece el brazo al dormir de lado? Con el diseño arqueado de la Wow Sleep Comfort, puede deslizar su brazo por el centro de la almohada para aliviar la tensión de los hombros mientras le da soporte a su cuello. Dormirá profundamente y sin dar tantas vueltas. Un mal soporte puede causar un cuello adolorido, pero la Wow Sleep Neck se acopla perfectamente para no dejar huecos en el soporte del cuello y los hombros. La Wow Sleep Comfort está diseñada ergonómicamente para dar soporte cervical al cuello mientras está sentado, ideal para estos días de trabajo desde casa. Es ligera y portátil, por lo que es perfecta para viajar. La Wow Sleep Neck es ideal si duerme boca arriba y la Wow Sleep Comfort si duerme boca abajo. Están rellenas de Memory Foam, que se mantiene fresco, pues permite la circulación del aire. Además, son hipoalergénicas. Llame ahora mismo o escriba a nuestro WhatsApp y permítase experimentar los beneficios que le otorgan a su salud los increíbles productos de Wow Sleep. Además, recuerde que contamos con nuestra garantía de satisfacción total. Si los productos no son de su agrado o no cumplen sus expectativas, le regresamos su dinero. Wow Sleep Neck y la Wow Sleep Comfort. Lo mejor para su descanso, confort, salud y bienestar. Llame ya. Si te gustó la serie Mi vida es lucha, tenemos noticias para ti. Ya está disponible en todas las farmacias similares el libro basado en la serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi. Mi vida es lucha, la única serie con sentido social, ahora en libro, por solo 59 pesos. Siempre tenemos un pretexto. Solo es un mensajito, no pasa nada. Sí voy viendo, pero cuando mensajeas en el celular mientras conduces, multiplicas por 23 veces tus posibilidades de chocar. No hay pretextos. Cumple las 10 reglas del buen conductor. Regla 3. No debes mensajear al manejar. Sé amable. Todos queremos llegar. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Por la mañana, surgen diversas opciones de estar actualizado y preparado. La información bajo la perspectiva de un líder de opinión, objetivo, audaz y con una visión clara y precisa de los sucesos que marcan nuestro día a día. Los temas más relevantes del momento, analizados a fondo, los encuentras con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Lunes a viernes, 8 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias, cada hora. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el más reciente repunte de casos de COVID-19 en América y Sudáfrica, donde se han identificado 2 nuevos sublinajes de la variante Omicron, es un signo de que la pandemia aún no ha terminado. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al Banco de México a no aumentar la tasa de interés, ya que esto ayudará a que haya inversión y el país tenga crecimiento económico. No obstante, el mandatario se dijo respetuoso de la autonomía del Banco Central. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el plan contra la inflación que presentó este miércoles y aseguró que el sector productivo tiene todo el ánimo de sumarse y colaborar. Fórmula Noticias, cada hora. Le tengo información importante en pocas palabras. Presentan plan de 7 puntos contra la inflación. Mantiene subsidios a combustibles, elimina aranceles a importación de productos básicos, no aumentarán peajes en carreteras
ni tampoco tarifas ferroviarias. Habrá precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. Telcel, Walmart, Telmex y Bimbo se suman al plan presidencial para amarrar los precios. Latigazo a la inflación. La Fed eleva a 50 puntos su tasa de interés de referencia. Se trata de su mayor aumento en 22 años. Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, da positivo por COVID. Marcelo Ebrard se hace la prueba PCR. Ayer se reunió con él. Claudia Sheinbaum prepara una demanda contra la empresa noruega DNV. Calificó su tercer informe como deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Feminicidios en México permanecen en total impunidad. Así lo advierte el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. El papá de Devani espera que la Fiscalía finque responsabilidades en las próximas horas. Explicó que no se ha cerrado alguna línea de investigación. Abandona 30 migrantes en la autopista Córdoba-Orizaba. Un grupo armado ataca instalaciones de la Fiscalía Mexiquense en Sultepec. Hay 2 lesionados. El gobierno del estado lo califica como un hecho aislado. Sentencian a 18 zetas por la masacre de migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, hace 11 años. El centro judío Simón Wiesenthal pide a México condenar la boda con temática nazi celebrada el pasado viernes en Tlaxcala. Choque múltiple en Ucrania deja al menos 26 muertos. Bombardeos rusos en Kharkov y Donetsk dejan 8 civiles muertos. Europa alista la prohibición total de crudo ruso en los próximos 6 meses. México, neutral en el conflicto Rusia-Ucrania. López Obrador aboga por el diálogo. Aumento de contagios y decesos por COVID-19 en México, así lo señala la Organización Panamericana de la Salud. Pekín cierra 45 estaciones del metro ante brote de COVID-19 y llama a la Organización Mundial de la Salud a proteger el derecho al aborto. También alerta por hepatitis aguda infantil. Pronóstico del tiempo para las próximas horas y el día de mañana. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Calor extremo por arriba de los 35 grados centígrados en gran parte del territorio nacional. El desarrollo de sistemas de tormenta eléctrica con el riesgo de granizo y formación de torbellinos en Hidalgo, el norte del Valle de México, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. El viento por arriba de los 70 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas. Chubascos y lloviznas también en Quintana Roo y en el estado de Chiapas. El día de hoy en Ciudad de México, 30 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica. Y Pepe, para la noche en el partido de Seattle contra Pumas, entre las 9 y las 11 de la noche, de 13 a 10 grados centígrados, nublado, sin lluvias, la humedad del 63%. Pepe, feliz cumpleaños, un abrazo. Gracias, como siempre, Alberto Hernández Unzón, imprescindible meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Vamos a una pausa breve, volvemos, hay mucha información. José Cárdenas informa, todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañera Sara Pablo. Ella cubre puntualmente las mañaneras, las actividades del presidente de la República y hoy destaca la información dada a conocer por el secretario de Hacienda, claro, con la autorización y por orden del presidente de la República de dar a conocer con detalle el llamado plan antiinflacionario para proponer al empresariado, en fin, a todo el mundo laboral, amarrar los precios para evitar esta desbordada inflación que nos tiene amolados desde hace pues mucho tiempo. Creo que es la inflación más alta que ha padecido México en cuando menos unos 20 años. Hay mucha información en relación con todo esto, pero vamos contigo primero, Sara Pablo. Tú tienes muy claro el plan de 7 puntos dado a conocer hoy en la mañana en Palacio Nacional. Sara, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. El gobierno federal garantiza precios estables
en 24 productos de la canasta básica para los siguientes 6 meses. De entrada, ante dirigentes empresariales como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Juan Cortina, del Consejo Nacional Agropecuario, y Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, entre otros tantos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en el espacio de la conferencia el paquete contra la inflación y la carestía. Entre las acciones está la estabilización del precio de la gasolina y el diésel y precios de referencia del gas LP y electricidad con un costo para el gobierno de 330,000 millones de pesos. También se promete un aumento en la producción de granos, entrega de fertilizantes, fortalecimiento de la estrategia de seguridad en las carreteras, esto a petición de los propios empresarios, no incrementar los peajes en carreteras, no aumentar los servicios de Telmex y Telcel, arancel cero en las importaciones de básicos e insumos, así como pues mantener los costos de estos productos. ¿Cuáles son? Entre ellos el aceite, el arroz, atún, azúcar, bistec, cebolla, frijol, huevo, jabón, limón, papel, pollo y diversas frutas, entre otros. Debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados, porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía y afecta más a la gente de escasos recursos económicos. Un impuesto, y debemos de evitar que haya carestía de la vida. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Como oradores participaron directivos de Bimbo y de Walmart, pero también estaban representantes de compañías como Bachoco, Alpura, Lala, Kimberly-Clark, de tiendas como Soriana, Chedraui, La Comer. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la U, explicó que es una coordinación voluntaria y comprometida entre empresarios y gobierno y confió en que habrá resultados pronto. Aclaró que las empresas tendrán flexibilidad para ajustar marcas y poder así ofrecer estos precios estables, que no se disparen. Vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica. Ese es el objetivo. No es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy importante del problema, porque es una canasta redefinida por Profeco, que incluye latas de atún y litros de leche, varios. Es una canasta extensa. Y bueno, pues estaban ahí, por supuesto, los empresarios. El presidente del Consejo Coordinador, Francisco Cervantes, confió en que el plan servirá para mitigar esta alta inflación y se logrará una baja de hasta el 20% en algunos productos, mientras que José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, explicó que esta baja pues dependerá de los márgenes de maniobra de cada empresa. Por ejemplo, Bimbo anunció que el pan blanco grande se va a mantener sin incremento. Reconoció que los alcances del plan son limitados, pero confió en que pues haya resultados. Entonces, sabiendo que es limitado lo que se puede hacer para contener la inflación, nos parece que es muy positivo que este programa sea fruto de un diálogo. Y bueno, pues dicen que estarán en comunicación empresarios y gobierno con el fin de ir evaluando cómo se comportan los precios. Por lo pronto, pues 6 meses es el compromiso de mantener estabilidad en estos precios de 24 productos, Pepe. Pues hoy sí se juntó la clientela en el Salón Tesorería de la Secretaría de Hacienda, que es el escenario cotidiano para las conferencias mañaneras de Palacio. Me refiero con la presencia no solamente de reporteros, sino también la presencia de empresarios atentos a lo que ahí se dijo. Muchas gracias por la información y los comentarios. Hasta luego, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, Sara. Pablo. Y en la línea telefónica, lo agradecemos muchísimo, está Gabriel Llorio González. Él es subsecretario de Hacienda y Crédito Público, a quien le agradecemos tener la comunicación directa en este momento. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, Gabriel. Creo que está claro, es un plan de 7 puntos. Es un control de precios. Dice el presidente que no se trata de controlar precios, pero sí estamos viendo que México ha alcanzado niveles de inflación no vistos en 20 años y esta es una medida, pregunto, ¿es una medida acertada, apropiada? No es una medida de control de precios y el contexto en el que se genera este plan es un plan que tiene cerca de 16 puntos o acciones. Y el contexto en el que se está generando el plan es un contexto en el que la mayor parte de la inflación a nivel mundial se está incrementando, no solo en México. Y en México muchos de los canales de inflación que estamos recibiendo vienen del exterior, es a través de las importaciones de ciertos productos donde no necesariamente tenemos producción local. Y prácticamente estos incrementos de precios del exterior se están dando por la interrupción de cadenas de producción, la escasez de algunos productos, el alto precio de los energéticos, el alto precio también de algunos alimentos y sobre todo la tensión de la guerra de Rusia en Ucrania suspendió la producción o la exportación de fertilizantes de esa zona a otros países. México importa de esa zona fertilizantes y también de algunos granos. Esto ha generado una presión en los precios y el plan pues se genera en este contexto. Es un plan que está enfocado, creo yo, a tratar de tener 3 grandes medidas, que es reducir, mitigar los costos de transporte y que estos costos no se trasladen a los alimentos o a los productos y que no se trasladen en primer o en segundo orden o en efectos directos e indirectos a los productos finales. El segundo tiene que ver con medidas de oferta, es decir, tratar de incrementar la producción de algunos productos específicos, de manera clara es fertilizantes, es granos, maíz, de frijol, reducir los costos también de importación, están proponiendo también la reducción de algunos aranceles, no incrementar las cuotas de peaje para que estos no sean costos que se trasladen a la cadena. Y número 3 es mantener la estabilidad de precios. Eso es lo que mencionaba y realizó bastante el secretario, es tratar de anclar los 24 productos, que no exista una inflación en estos productos, que los precios se mantengan estables, y esto va a generar un anclaje de las expectativas de la inflación. Y en esto yo creo que el papel del sector privado y el diálogo que se ha tenido con el sector privado es fundamental, porque se están enfocando a 24 productos, ellos van a tener la flexibilidad de adaptar, pero el compromiso es durante 6 meses tratar de mantener los precios estables y esto va a llevar la inflación de estos productos a ser mitigada o que sea reducida. Sí, porque están previéndose efectos inflacionarios graves, arriba del 6%, subsecretario, hacia finales del año, lejos de la meta original. Y vamos a ver descender la inflación quizá en un tiempo mucho más prolongado, quizá año y medio o algo por el estilo, cuando menos 18 meses. Tengo entendido que se dijo precisamente allí en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuándo se va a empezar a ver el efecto de todo esto, tomando en cuenta de que se están aplicando esquemas de subsidio, por ejemplo, como el de los combustibles, que según algunos analistas consultados antes del noticiario, pues esto sería controlar los precios, mantenerlos bajos, pero creando una peligrosa burbuja inflacionaria? Los precios de los combustibles empezaron a controlar prácticamente ya durante el mes de febrero, cuando el precio del petróleo rebasó más allá de los $95 por barril. Fue cuando prácticamente se dio el 100% del estímulo del 10 gasolinas y en ese momento se agotó el estímulo. A partir de ese momento se aplicó un estímulo adicional para poder mantener el precio de la gasolina estable. El resultado de esa acción prácticamente ha evitado entre 1.6 y 2 puntos porcentuales de inflación. Esto significa que si en febrero la inflación fue de 7.1, pudo haber llegado a 9. Entonces esta inflación ya no la observamos y ya ha sido mitigada. El enfoque que se ha, digamos, tenido sobre los 24 productos van a tener un efecto inmediato en la inflación de estos 24 productos, en el que representan más o menos un tercio de la canasta. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento esperado de la canasta? Lo que estamos previendo es, y esto todavía hay que calibrarlo bien, es que probablemente el pico de inflación se alcance a finales del segundo o a principios del tercer trimestre y a partir de ahí inicie la convergencia. Esto pues todavía hay que monitorear, son más o menos las lecturas que ha hecho el Banco Central en sus minutos. Nada más aclarar, el efecto del incentivo de 10 gasolinas o sobre la gasolina tiene un impacto significativo en la economía. El 60% del transporte de carga
de cualquier producto se realiza a través de carreteras y eso implica que el costo de la gasolina se trasladaría inmediatamente al precio final de estos productos. Y con esto prácticamente se está evitando cerca de 2 puntos porcentuales. Obviamente esto se va a estabilizar en los siguientes meses, pero el incentivo fiscal va a tener un impacto neutral en el presupuesto y en las finanzas públicas. Mucho se ha dicho que esto genera un boquete en las finanzas, no es verdad. El efecto es neutro porque además vamos a recibir un flujo adicional por el precio del petróleo que está alto. Correcto. Empezaremos a ver entonces los efectos de este plan. Dice usted, subsecretario, quizá para julio. Los efectos en el índice general probablemente es para junio, julio. Correcto. Los efectos de la canasta de 24 productos que se acordaron con el sector privado, esos probablemente van a tener efectos inmediatos. No soy experto en economía, pero detectamos dónde está la gran preocupación de quienes nos favorecen con su atención y es precisamente en el bolsillo, en la clase trabajadora, en la clase empresarial, en todas partes. Y bueno, estos planes pues sí llaman la atención, es un plan de concordancia muy civilizado, según lo planteó el presidente de la República, aunque haya analistas financieros quienes lo ven con cierto resquemor. Hay que decirlo también de paso, ¿no? No, total, yo creo que ha habido varias opiniones con respecto al fenómeno inflacionario que se está viviendo, pero también hay que entender que es un efecto que se está generando por interrupción de cadenas, de escasez de productos y sobre todo la tensión de la guerra de Rusia en Ucrania exacerbó estos impactos y hay que ver la mejor manera de lidiar con los impactos y dónde están los efectos. Yo creo que esta es una respuesta muy buena en coordinación con la política monetaria que ha venido realizando de manera muy efectiva el Banco Central y obviamente en colaboración con el sector privado que se está sumando de manera voluntaria a tratar de anclar productos muy específicos que representan consumo promedio de las familias mexicanas. Gracias, subsecretario, por permitirnos entender un poco más este plan de 7 puntos dado a conocer hoy por el presidente de la República con el apoyo claro del secretario de Hacienda. Al contrario, Pepe, un gusto y gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Gracias, Gabriel. Hasta pronto. Gracias. Es Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Hay comentarios, le digo, de analistas que sí le entienden a este asunto, como Gabriela Siller Pagasa, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, con quien vamos a entrar en contacto en cualquier momento que me lo indiquen, que ya estamos enlazados con ella. Vamos a hacer una pausa breve. Y logramos este contacto con ella y también los comentarios de Diego Fernández de Ceballos sobre este mismo tema anunciado hoy por el presidente con este plan para frenar, para amarrar los precios y tratar de frenar la inflación que nos abate en este momento, tomando en cuenta de que la inflación está anualizada ya en un 7.72% desde la primera quincena de abril. Es la tasa más alta en 21 años. Por eso nos preocupa, por eso es noticia. Vamos a una pausa y volvemos. Las noticias, todas las voces. Permítame, estamos comunicados en este momento con Gabriela Siller Pagasa. Ella es directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, profesora de Economía del TEC de Monterrey. Gabriela, muchas gracias por aceptar la invitación para comentar con peras y manzanas, con palos y bolitas, el tema del plan antiinflacionario anunciado esta mañana temprano en Palacio Nacional. Gabriela, estamos al aire. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Y sí, pues en la mañana se anunció. Perdón. Sí, en la mañana se anuncia este plan antiinflacionario. ¿Cómo estás viendo este plan? Fíjate que como buena noticia siempre no anunciaron control de precios como se venía diciendo, y es que el control de precios hubiera ocasionado distorsiones importantes y escasez de algunos productos. En su lugar, bueno, pues dicen que no va a subir el precio de 24 productos en la canasta básica e incluyen algunos subsidios. Y esto, bueno, pues en primera instancia podríamos decir que es bueno lo de los subsidios. Sin embargo, son recursos del sector público que no se tenían contemplados en el presupuesto y por lo tanto van a presionar más a las finanzas públicas. De hecho, bueno, pues ya se tiene este estímulo sobre el IEPS y el estímulo adicional sobre las gasolinas, el cual, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho en Grupo Financiero Base,
pues representa el 1.7% del PIB, algo así como 7% de los ingresos presupuestarios, y aunque dicen que lo van a cubrir con los excedentes petroleros, pues la verdad es que los excedentes petroleros no da para tanto, ¿no? Para estos estímulos de la gasolina y para, por otra parte, pues también los subsidios. Entonces, con esto se corre el riesgo de que, con tal de mantener las finanzas públicas balanceadas, se genera un subejercicio en la parte de gasto en inversión física, todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, plantas, infraestructura, que podría generar un efecto multiplicador sobre la economía, y actualmente hay un subejercicio de 33% en este rubro, mientras que hay un sobreejercicio de más del 50% del rubro de inversiones financieras, donde está precisamente las ayudas a Pemex. En términos de la inflación, no se ve que vaya a tener un impacto relevante este plan, pero bueno, pudiéramos decir que por lo pronto es buena noticia que siempre no anunciaron un control de precios. ¿Tú consideras entonces que la medida anunciada por el presidente es insuficiente? ¿Es una medida neoliberal? No, en realidad, yo creo que pues esta alta inflación que estamos viendo en México, vaya, la alta inflación no es un problema exclusivo de México, se está viendo así en todo el mundo, ocasionado primero por la desarticulación global causada por la pandemia y ahora también por la guerra entre Rusia y Ucrania, y no sabemos cuándo va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, y por lo tanto la inflación sí pudiera seguir al alza, pudiera seguirse dando presión sobre los precios de algunas materias primas. Pero pues lo mejor sería tener una economía que está creciendo de manera significativa para poder enfrentar esta alta inflación. No es lo mismo enfrentar una alta inflación con una economía ya en expansión que con una economía con una débil recuperación, como es el caso de la economía mexicana. Entonces, estos recursos no nada más que sea insuficiente lo que se está haciendo, sino que además tienen un costo de oportunidad alto, es decir, se pudieran utilizar de una mejor manera. Hay que recordar que la economía mexicana, el PIB, se desplomó 8.4% en el 2020 con la crisis del coronavirus. Después hubo un efecto rebote con un crecimiento de 5% en el 2021 y este año se espera un crecimiento de apenas 1.5%. Esto deja a la economía mexicana con la idea de que pudiera ser hasta el 2024 cuando se alcance la recuperación completa del PIB. Por eso es que también, Pepe, se habla de que México está atravesando una estanflación, es decir, un periodo de estancamiento económico acompañado de una alta inflación, y ante esto yo creo que el gobierno lo mejor que pudiera hacer es incentivar el crecimiento económico. Correcto. ¿No te parece que sea un plan creativo o te parece un plan que también lleva jiribilla política? Yo creo que tiene buenas intenciones este plan, pero con ese dinero a lo mejor se pudieran haber hecho otras cosas que incentivaran más el crecimiento económico y que tuvieran mayor impacto sobre la economía mexicana. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, Gabriela Siller? Precisamente el mayor gasto en infraestructura y no en los proyectos estrella que trae esta administración, sino pudiera ser recarpeteo de carreteras y demás. De hecho, sí estaba planeado en el presupuesto un gasto en inversión física que hubiera alcanzado niveles máximos históricos y que hubiera llevado a la economía mexicana a un crecimiento del 2.5%, pero se mantiene un subejercicio ahorita, es decir, no han gastado lo que se presupuestó. Y bueno, pues con esto que se está anunciando hoy hay mayor presión sobre las finanzas públicas, por lo que es probable que se pudiera dejar de manera temporal ese gasto en inversión física por generar los subsidios y todo lo que se anunció hoy por la mañana, sin que, entonces en resumen lo que pudiéramos estar viendo es un freno a la economía sin que realmente esto tenga un impacto sobre la inflación. Esa era mi última pregunta, por ahí mi última pregunta, justamente, Gabriela Siller. Esto de amarrar los precios, ¿hasta cuándo? Dado el contexto nacional, el contexto internacional, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentó la tasa de interés 50 puntos base, el mayor en 22 años. Caray, hay factores que están incidiendo, no somos un país aislado del resto, el resto del mundo. ¿Cuándo crees que podamos empezar a ver los efectos de este amarre de precios anunciado hoy por la Presidencia de la República? Bueno, pues se supone que será un periodo de 6 meses, no dijeron exactamente cuál será el precio, porque también pues hay que reconocer que entre las diferentes ciudades y estados hay diferentes precios y hay diferentes niveles de inflación. Dijeron por lo pronto que 6 meses, pero no se ve que vaya a
vaya a ser de manera significativa porque son muchas las cosas que están subiendo y a nivel internacional vemos mucha presión sobre los precios de las materias primas, particularmente sobre los granos. Entonces también viene la pregunta de que si sigue subiendo a nivel internacional, ¿qué va a pasar en México? Pues a lo mejor si no se puede seguir subiendo el precio aquí hacia los consumidores finales, a lo mejor van a vender nada más ciertas cantidades y esto pudiera llegar a ocasionar cierta escasez. Por lo pronto no se ve como un escenario muy probable, más bien el escenario más probable es que simplemente quede sin efecto este plan, que termina siendo como un gasto público ejercido de manera ineficiente. Finalmente, y ahora sí, ¿te parecen medidas proteccionistas? No necesariamente medidas proteccionistas, sino a lo mejor que tienen buenas intenciones para poder ayudar a las familias mexicanas, pero repito, yo creo que habría otras formas en donde pudiera hacer crecer más rápidamente a México y poder enfrentar mejor esta alta inflación que obedece a fenómenos globales, no fenómenos que se dan en la economía mexicana. Pues muchas gracias, Gabriela Siller, por permitirnos conocer tu punto de vista. Experto en calidad de analista financiera de Grupo Financiero Base, profesora de Economía del TEC de Monterrey. Gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos contacto con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, con su bitácora de la resistencia. Hoy nos pide hablar justamente del plan antiinflacionario anunciado temprano esta mañana por el presidente. Adelante, Diego. Muchos saludos, como siempre, con afecto. Igualmente, José. Y además, hoy, lo primero, recibe un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Es para muchos mexicanos un gran día porque deseamos que cumplas más, porque te necesitamos y te queremos. A partir de esto, ahora sí entro en materia. Venga, pues, venga. Yo considero, José, que es un esfuerzo que merece reconocimiento lo que está haciendo el gobierno con un grupo de empresarios para tratar de paliar la inflación y consecuentemente la carestía que todos sabemos agravian mayormente a los más pobres. Hoy no vimos a un presidente lépero y pendenciero. Ojalá así lo veamos muchas veces, dialogando y propiciando políticas públicas benéficas para la población. Hoy no vimos a un presidente jactancioso diciendo, para que sepan quién manda aquí, porque tuvo que reconocer que aquí y en el mundo entero, en gran medida, manda el mercado. Y que sin la fuerza de los trabajadores, los productores y los empresarios, el gobierno es simplemente un frijol con gorgojo. Es también de reconocerse el esfuerzo gubernamental al aplicar subsidios a las gasolinas, al diésel, a la electricidad y los topes al gas, lo que le implicará una erogación que probablemente será superior a los 600,000 millones de pesos con todas sus consecuencias. Lo acordado con un grupo de empresarios es algo voluntario, que ojalá tenga éxito, aunque podemos suponer que para muchos productores y comerciantes será simplemente una llamada a misa. Ese acuerdo, todos coincidimos en que, si tiene éxito, será solo un paliativo, porque se refiere únicamente y de manera temporal, por 6 meses se dice, al 46% solamente de la canasta básica. Sin embargo, después de reconocer la bondad de la medida, por cierto, no andemos con eufemismos, del más puro estilo neoliberal de los tiempos de la Madrid y de Salinas, hay que destacar que parte muy importante de las causas de la inflación no son solamente la pandemia, que todavía no termina, y la invasión de Rusia en Ucrania, sino la claudicación del Estado mexicano en tareas fundamentales para el abasto de bienes, servicios, mercancías. Te pondré solamente algunos ejemplos entre los muchos que hay. Mientras el crimen organizado expolie y mate a productores del campo y a comerciantes, estamos perdidos. Mientras
asesine en las carreteras un promedio, según se dice, de 6 choferes diarios, estaremos perdidos. Mientras haya saqueos y bloqueos en las carreteras y vías férreas con pérdidas millonarias, no hay nada que hacer, José. Mientras las aduanas del país sigan siendo un nido de corrupción y de ineptitud, de nada servirán los acuerdos del gobierno con un grupo de empresarios. Por eso, y por mucho más, José, hoy es un día en que ciertamente debemos aplaudir y reconocer al grupo de empresarios y al gobierno por el acuerdo al que han llegado el día de hoy, deseando que tenga éxito. Pero también es un día para exigirle al gobierno que gobierne, que garantice la producción y el traslado, el tránsito de bienes y de servicios. Eso sí reducirá la inflación y la carestía. Mientras todo sea trámites burocráticos lentos y corruptos, mientras no haya seguridad en México y todo sea extorsión y asesinatos, lo de hoy en Palacio Nacional será un engaño, será simplemente pirotecnia. Gracias, Diego, por tu comentario. A ti, un abrazo, adiós. Un abrazo también de regreso. Muchas gracias por tus saludos afectuosísimos, como siempre. Diego Fernández de Ceballos. José Luis Arévalo, tú tienes una síntesis con lo más representativo, informativamente hablando, de lo que está ocurriendo como consecuencia de la invasión rusa en territorio de Ucrania. Ya estamos en el día 70, desde que el 24 de febrero comenzó este ataque por parte del gobierno ruso. Rusia está rechazando acusaciones de boicot, el rescate de civiles en Mariupol. Ahora, se ha revelado que, según el presidente francés Emmanuel Macron, Vladimir Putin estaría dispuesto al diálogo con Kiev. Esto trascendió luego de que ayer sostuvieron una llamada telefónica Macron y Putin. Y la Comisión Europea en este momento está anunciando nuevas sanciones contra Rusia, específicamente sobre el tema del petróleo. Vamos contigo, José Luis, adelante. Efectivamente, Ucrania amaneció ya el día 70 de esta guerra contra Rusia, sufriendo ataques y bombardeos sobre diferentes puntos a lo largo de todo el país. El Kremlin atacó en las últimas horas sin tener un objetivo claro. Se reportan al menos 8 muertos en Kharkov y Donetsk. La ofensiva ha ido creciendo con el paso de los días, a pesar que todo se ha desplegado más hacia el este y al sur de ese país. Pero ahora ha sido esta zona norte y noroeste de Ucrania, a menos de 70 kilómetros de la frontera con Polonia, y que fue bombardeada nuevamente por los rusos. Se trató de al menos 4 explosiones que se registraron en múltiples direcciones durante la noche, aproximadamente 1 hora y media después que comenzaran a sonar las sirenas de ataque aéreo. El alcalde de esta ciudad dijo que los ataques dañaron las subestaciones eléctricas y cortaron también la electricidad en gran parte de la metrópoli. En las últimas horas, decenas de civiles lograron salir de la planta de Azovstal, esto en Mariupol, y ponerse a salvo en una operación entre las Naciones Unidas y la Cruz Roja tras el acuerdo entre Moscú y Kiev. Sin embargo, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, denunció que Rusia intentó boicotear el operativo. En respuesta, Moscú desmintió que sus fuerzas realicen un asalto contra el último reducto controlado por las fuerzas ucranianas en Mariupol y anunció un nuevo alto al fuego para permitir el desalojo de más civiles. Tras muchas semanas de sufrimiento e incertidumbre, decenas de civiles han conseguido salir ya de las entrañas de la planta de Azovstal en Mariupol y ponerse a salvo. Pero no todos. En el último reducto de resistencia de esta ciudad ucraniana permanecen aún, al margen de los militares que resisten los ataques rusos, otros muchos ciudadanos, a la espera de ser rescatados. En Zaporizhia, primer destino de los civiles liberados, algunos de estos cuentan una experiencia difícil de imaginar. En nuestro búnker había 42 personas, cuenta Victoria. Hay niños de 12, 15, 16 y 18 años. Tenemos que sacarlos de allí. Ahora mismo, Azovstal está siendo atacada y hay que salvarlos. Y como lo adelantábamos el día de hoy, se reveló que el presidente ruso Vladimir Putin le aseguró a su homólogo francés Emmanuel Macron en una llamada telefónica que Moscú está dispuesto a dialogar con Kiev.
Según una declaración del Kremlin acerca de esa conversación, Putin afirmó que a pesar de la incongruencia de Kiev y de su falta de preparación para un trabajo serio, la parte rusa todavía está lista para el diálogo. En la llamada de 2 horas, Macron exigió a Putin un alto al fuego, según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado posterior. Por otra parte, la Comisión Europea anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye por primera vez un veto a las compras de petróleo ruso, aunque contempla que se aplique de manera progresiva y con ciertas excepciones. La idea es instalar un veto al crudo ruso en 6 meses y un embargo a los productos refinados hacia finales de este año. Y la Unión Europea debate hoy su 6º paquete de sanciones que incluye un veto progresivo a todo el petróleo ruso, además de otras medidas contra altos mandos militares responsables de los supuestos crímenes de guerra cometidos en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció esta mañana el que podría ser el primer gran golpe energético de la Unión Europea contra el Kremlin. Hoy vamos a ocuparnos de nuestra dependencia del petróleo ruso. Seamos claros, no será fácil porque algunos Estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso, pero simplemente tenemos que hacerlo. Así que hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso de Europa. Será una prohibición total a la importación de todo el petróleo ruso transportado por mar y por oleoducto, crudo y refinado. En tanto, el ministro de la Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió que cualquier medio de transporte de la OTAN con armas y municiones destinadas al ejército de Ucrania que llegue a ese país va a ser destruido. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han advertido sobre que todos los vehículos que vayan a transportar las municiones y también el armamento para el ejército ucraniano y van a entrar en el territorio ucraniano, los vehículos de la OTAN van a ser eliminados, se convertirán en los blancos legítimos para los uniformados rusos. Asimismo, también Igor Konasenkov, el representante oficial del Ministerio de Defensa, ha informado sobre la eliminación de 6 centrales eléctricas cerca de las estaciones ferroviarias a las cuales suministraban el armamento de producción norteamericana y europea. Pero miren, no solamente eso, El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anunció que prohibió el ingreso de varios responsables japoneses, entre ellos el primer ministro Fumio Kishida, luego de que Japón se sumó a las sanciones internacionales contra Moscú por su campaña militar en Ucrania. Acusó a Japón de una campaña antirrusa sin precedentes y que permite una retórica inaceptable contra la Federación Rusa, incluyendo calumnias y amenazas directas. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó nuevamente que tenga previsto aplicar sanciones contra Rusia tras esta invasión a Ucrania y abogó por una solución dialogada al conflicto. Precisó que nuestro país, dijo el presidente, mantiene una postura de neutralidad. Conflicto Rusia-Ucrania, faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces se debió insistir más en el diálogo. Y ya por último, el Papa Francisco reveló que confrontó hace unas semanas al patriarca Kirili de la Iglesia Ortodoxa rusa por su apoyo a la invasión a Ucrania, advirtiéndole que se está desempeñando como el monaguillo del presidente Vladimir Putin. Reveló el Papa que en una comunicación por Zoom, de casi 40 minutos con, uno podría decir, su colega, el patriarca de Moscú, es el líder... Su homónimo, ¿no? Sí, pero es el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Reveló el Papa que el patriarca se pasó los primeros 20 minutos de los 40 minutos que duró la conversación dando justificativos de la guerra. Es decir, casi como una especie de vocero de Putin. Y en los otros, y él le dijo, somos sacerdotes, no tenemos que, el Papa, involucrarnos en estas cosas, no podemos ser vocero del Estado. ¿Te pareces o termina siendo una especie de monaguillo de Putin? Esto es en gran resumen lo importante en torno a la invasión de Rusia en territorio de Ucrania a 70 días. Pero más allá de este tema, Estados Unidos trae un problema interior grave. El tema es la discusión por el tema del aborto, que ha sido durante 50 años un asunto de interés evidentemente electoral.
Tenemos el contacto con Armando Guzmán. Él está midiendo las consecuencias de las protestas que iniciaron ayer, justamente para que la Corte reaccione y no cancele el derecho de la mujer justamente a decidir el aborto bajo ciertas normas, evidentemente sanitarias. Armando, un saludo muy cordial hasta Washington. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Desde 1973, en que fue legalizado otra vez, el aborto en Estados Unidos se ha convertido en el tema más importante en la política nacional. En 1992 trataron de eliminarlo, como se ha tratado en muchos años, y casi lo logran. Ahora, después de todo este escándalo que se ha hecho con que en la Corte Suprema hay la intención de quitarlo antes de que termine julio, pues entonces el país está realmente revuelto. Y hoy, si pudieras recorrer, son 73 ciudades, grandes y pequeñas, desde Nueva York y Los Ángeles hasta Washington o Miami, y las ciudades enteras más pequeñas. Hay demostraciones, manifestaciones de gente que realmente está furiosa con el hecho de que la Corte Suprema intente terminar con esta opción del aborto legal. La Corte lo que haría es que dejaría que cada uno de los estados decidiera cuál es la situación, y hasta hoy hay 28 estados que lo han prohibido totalmente, hasta en caso de violaciones y de incesto. Son arbitrarias las leyes, son en algunos casos irracionales, pero eso es lo que hace a este tema tan importante, porque no hay nada que saque más a la gente a la calle a gritar y a demandar que la gente del gobierno se salga y deje en paz a la gente y cambien a esos funcionarios y a esos funcionarios elegidos, que la frustración y la rabia. Y eso es lo que crea todo este tema. Entonces, a través de todo el país, los demócratas y los republicanos, que son los dos partidos que en realidad importan en Estados Unidos, están viendo qué es lo que hacen para aprovecharse de este momento. Porque, de acuerdo con lo que todo el mundo anticipaba, los demócratas perderían el control del Congreso en las próximas elecciones de término medio en noviembre. Como están las cosas, los demócratas podrían realmente agarrarse del hecho de que los jueces conservadores que puso Donald Trump en la Corte Suprema son los que están engañando a la gente, y con eso quieren igualarlo con los republicanos, y eso podría dejarlos en control del Congreso y además dejar a Joe Biden que tenga 2 años más para poderse reelegir. Si no, el que quedaría detrás sería Donald Trump. Y mira que esto es algo político. Donald Trump puso a 3 jueces liberales jóvenes, a 3 jueces conservadores, perdón, muy jóvenes, y los puso ahí precisamente para que quitaran el aborto y precisamente para que se hiciera y se armara esta revolución. Eso es lo que consiguió, eso es lo que está pasando. Si en Estados Unidos los republicanos cambian a tener el control del Congreso, el presidente Joe Biden va a tener muy poca importancia, y la relación con México obviamente va a afectarse y va a sufrir. Pero no todo se ha dicho, y estamos esperando ver cómo evoluciona todo esto, pero ahí es donde estamos esta noche. Pepe. Ahí estamos esta noche, ahí te dejamos hasta mañana. Gracias, Armando Guzmán, por esta colaboración. Tu corresponsalía en la ciudad capital de los Estados Unidos. A propósito del tema del aborto, la Organización Mundial de la Salud lanza hoy una recomendación importante: proteger el derecho al aborto. Además, de paso, también la alertó por el tema de la hepatitis aguda infantil. El director general de la Organización Mundial de la Salud defendió el miércoles el derecho al aborto. En un mensaje en Twitter, señaló que las mujeres deberían tener siempre derecho a elegir cuando se trata de su cuerpo y su salud, y añadió que restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos, sino que empuja a mujeres y niñas hacia los inseguros. Aunque no mencionó directamente a Estados Unidos, su declaración coincide con la posibilidad de que el Tribunal Supremo de ese país ponga fin a ese derecho. El lunes, el sitio web político reveló un documento interno que apunta a que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo están dispuestos a enterrar la decisión Roe vs. Wade de 1973, que protege el derecho de las mujeres estadounidenses a interrumpir su embarazo. Y concretamente sobre el tema de la hepatitis infantil aguda que ha sido detectada
en países de Europa y también de Asia. Las autoridades del sector salud admiten que todavía en México, más bien advierten que todavía en México no hay casos reportados, pero sí hay una alerta. Esto lo están comentando algunos expertos como la farmacobióloga Carol Perelman. Detalla que la causa de esta enfermedad, la hepatitis infantil aguda, podría ser un adenovirus y no COVID-19 como se ha especulado. Dijo que existen casi 200 casos confirmados de hepatitis aguda infantil en diversos países que se dieron principalmente en menores de 5 años, sector que en su gran mayoría no ha sido vacunado contra el COVID. Y sobre esta enfermedad, detalló que es importante vacunar a los menores contra hepatitis, pues, aunque es una enfermedad rara en esta etapa de la vida, los casos que se han presentado son graves. Los primeros 11 casos se reportaron en Escocia apenas en enero de este año 2022. Vamos a una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Estamos en contacto en este momento con mi compañero Enrique Hernández, reportero. Él está muy pendiente de lo que está ocurriendo en la carretera México-Cuernavaca, en la autopista, que está bloqueada desde hace ya prácticamente 3 horas por el problema que ocurrió esta tarde allá en Topilejo, cuando querían linchar a un ladrón, a un ratero, decían los pobladores. Llegó la policía, se armó la sacapela, hay 6 policías heridos, 8 responsables de la violencia detenidos y sigue la carretera bloqueada, no pueden circular los vehículos. Enrique, adelante, por favor, buenas noches ya. Es correcto, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches, ahora del auditorio. Fíjate que continúa el bloqueo en ambos sentidos de esta carretera México-Cuernavaca y en el kilómetro 31 precisamente, donde ya se puede apreciar un poco de humo, están quemando algunas cosas, no en ambos sentidos, esto es únicamente en sentido a la Ciudad de México. Esto para llamar la atención por parte de los lugareños. Hay que destacar que, bueno, ya se ha establecido un diálogo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, bueno, los vecinos de Topilejo esperan que ya se dé una respuesta para que liberen a los 8 detenidos, a los 8 vecinos que agredieron a los policías. Sin embargo, hay que recordar que están siendo valorados por los médicos legistas de esta fiscalía y, bueno, en breve se podrá dar una resolución, una postura para que posiblemente se pueda liberar estos tramos carreteros. Ahora dime, Enrique Hernández, ¿el tramo bloqueado corresponde a la autopista o es la carretera federal? Es justamente con dirección a la caseta, es la autopista y está en ambos sentidos cerrada. En ambos sentidos cerrada la autopista que comunica a la Ciudad de México con la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cerrada en ambos sentidos. En uno de los sentidos se están quemando, según podemos observar en la imagen, están quemando llantas. Mientras llantas, cartones, se ve el humo bastante negro y, bueno, la presencia de vecinos tanto en el puente peatonal como pues al pie de la carretera, ya han colocado algunos objetos. Esto insisten a la espera de que le den una respuesta inmediata las autoridades de la Fiscalía, Pepe. Gracias, Enrique. Seguimos pendientes. Claro que sí, buenas tardes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, es lo que está ocurriendo. Ya sabemos que fue una agresión a policías en la colonia San Miguel Topilejo. 8 personas posiblemente responsables de la violencia fueron detenidas por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El resultado, 6 oficiales resultaron lesionados según el comunicado oficial. Hay otro tema que tiene que ver, y es importante, que tiene que ver con la línea 12 del metro aquí en Ciudad de México. Usted recuerda muy bien que ayer se cumplió 1 año de la catástrofe que Claudia Sheinbaum refirió como un incidente, una catástrofe, una tragedia, donde perdieron la vida 26 personas y 98 más resultaron con graves lesiones. ¿Qué ha pasado a 1 año de todo esto? Bueno, pues el gobierno de la ciudad decidió hoy rescindir contrato con la empresa noruega DNV y va a emprender un proceso civil en su contra. Esta empresa había sido encargada como agente externo para investigar la causa del colapso en la línea 12 del metro.
por considerar que la reacción del gobierno de la ciudad es que considera que el proceso de DNB, el dictamen, es tendencioso, de conflicto de interés, en fin, que es tramposo y mentiroso. Raquel Flores, estaba de malas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su conferencia esta mañana. Adelante, te escuchamos. Pepe, buenas tardes. Y es que hoy el gobierno de la Ciudad de México pues dio a conocer que rescindió el contrato con la empresa noruega DNB, designada para realizar esta auditoría externa que investigaría la causa del colapso de la línea 12 del metro, por considerar que en su tercer reporte inició este proceso tendencioso y mentiroso, además de conflicto de interés. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue la encargada de darlo a conocer en esta conferencia de prensa que todos los días da, y adelantó que se interpondrá un juicio civil y están pensando llegar incluso a un juicio penal contra esta empresa. Ella detalla que el tercer y último informe, recordemos que eran 3 los que se tenían que entregar, dieron 2, de los cuales estuvieron conformes el gobierno de la ciudad, sobre la causa raíz de ese desplome de un tramo elevado de la llamada línea dorada. Dice que no cumplió con lo que la empresa se había comprometido, ni tampoco con la metodología que los caracteriza. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa. La mandataria local, Pepe, expuso que además existe un conflicto de interés, ya que uno de los asesores jurídicos que acompañaron ese tercer informe a la empresa noruega, de nombre Héctor Salomón Galindo, es un abogado que trabajó en la administración de Enrique Peña Nieto y tuvo algunos cargos en la misma. Pero además acusó a Mexicanos contra la Corrupción y a la oposición, específicamente al Partido Acción Nacional, de emprender una estrategia para desinformar y utilizar políticamente el accidente de esta línea sin que les importen las víctimas. Y es que hay que recordar que ayer la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, pues grabó un video donde comentaba incluso de estas deficiencias y parte del reporte de DNB, lo cual dijo la jefa de gobierno, pues es una violación a la confidencialidad, y qué casualidad que ella sabía o tenía conocimiento de este tercer reporte. Así lo dijo. Por eso yo digo que es la estrategia de Mexicanos, supuestamente contra la corrupción, pero que tiene bien puesto el nombre de Mexicanos por la Corrupción, que lo que quieren pues es hacer un uso político de un tema que se ha manejado con toda pulcritud por parte de la Fiscalía General de Justicia, la atención que se ha dado a las víctimas, el deslinde de responsabilidades que se está haciendo por parte de la Fiscalía y el informe técnico que muestra claramente pues los problemas que tenía la construcción de la línea 2, que son problemas fundamentalmente estructurales, de construcción y de diseño. Pepe, la jefa de gobierno dijo que en los próximos días darán a conocer los detalles de este tercer informe que entregó la empresa noruega a su gobierno. Dijo que quienes detectaron estas inconsistencias son los secretarios de Protección Civil y de Obras y Servicios, los cuales inmediatamente rechazaron estos resultados. Acusó a la empresa de convertir un informe técnico en algo político y de haber cambiado completamente la visión del segundo informe al tercero. Aseguró que entregaron un informe final deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, y por ello advirtió que no van a permitir que se tergiverse la verdad en el caso del accidente de la línea 12. Pero si me permites, Pepe, hace unos minutos dan a conocer un comunicado, justamente la Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, donde están detallando que existen incumplimientos técnicos como la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte, la ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión y la falta de explicación sobre la exclusión del tramo espejo como referencia empírica y analítica. Y de ahí da otros más detalles. Dicen que el gobierno de la ciudad cumplió en todo momento con las cláusulas del contrato celebrado
celebrado con la empresa DNB, incluidos los pagos acordados en el mismo. Y si bien el informe fase 3 fue entregado por la empresa a la Secretaría el pasado 28 de febrero de este año, pues lamentablemente se incumplió con las especificaciones solicitadas en el contrato celebrado, a diferencia de los documentos correspondientes al primer y segundo dictamen, que sí cumplieron con los elementos suficientes y la calidad requerida. Es decir, Pepe, hay muchas preguntas que hacer a la jefa de gobierno, a las autoridades en el momento en que vayan a dar detalles de por qué no cumplieron a detalle con lo que solicitó el gobierno y qué fue exactamente lo que no les gustó de este dictamen, de este tercer dictamen, Pepe. Muchas gracias. Gracias por la información, Raquel. Buenas noches. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Luis Arévalo, ¿qué datos nuevos podremos informar sobre el tema del agresor de este joven de 19 años, Andro Nava, quien fue sorprendido por la espalda cuando un sujeto de nombre Siddhartha le arrojó una piedra de 6-8 kilos y casi lo mata? ¿Hay alguna novedad? Bueno, pues recordar primero que nada que según la primera declaración del hombre detenido, según él ve monstruos y cuando vio al joven justamente pensó que era un monstruo y le arrojó la piedra. Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a este sujeto que, como todos sabemos, le aventó la piedra a este joven que se encontraba en una taquería en la colonia Roma. Juan Antonio Jiménez tiene también más información. Adelante, Juan Antonio. Gracias, José Luis. Muy buenas noches. Un juez de control impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada a Siddhartha Israel Flores García, por lo que permanecerá interno en el reclusorio norte hasta que se defina su situación jurídica por delitos contra la salud. Cabe señalar que aún está pendiente que se le imputen los delitos precisamente luego de que agrediera a un joven en el interior de una taquería localizada en calles de la colonia Roma. De esta manera, será el próximo 9 de mayo cuando se reanude la diligencia y se determine su situación legal. Como se recordará, al momento de su captura, este sujeto de 39 años estaba en posesión de 10 dosis de cocaína. De esta manera, será en los próximos días cuando se le notifique por reclusión al indiciado una nueva orden de aprehensión que habrá en su contra, principalmente tras haber golpeado a una persona, y esto será muy probablemente, José Luis, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En tanto, Andro, el joven de 19 años agredido el domingo pasado mientras comía con su papá en esta taquería de la avenida Álvaro Obregón, continúa en evaluación para determinar su diagnóstico tras el impacto de la roca de varios kilos de peso que cayó sobre su nuca. Es el reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas noches. Y de la colonia Roma, de este tema de la colonia Roma, vámonos hasta Monterrey. Allá está mi compañero Gregorio Martínez, porque el padre de Yolanda Martínez, Gregorio, está pidiendo que detengan al asesino de su hija, y es más, tengo entendido que está reunido con el gobernador. Gregorio, te saludamos con gusto, adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Igualmente, gusto saludarte. Pues sí, el padre de Yolanda Martínez el día de hoy ha estado muy activo ante los medios de comunicación y también en reuniones. Por la mañana estuvo en la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Ahí hizo un enérgico reclamo, descalificó a la Fiscalía al señalar falta de capacidad para capturar a quien dijo sería el presunto asesino de su hija. No dio más detalles. Hace algunos días había mencionado el señor Gerardo Martínez que su hija Yolanda había tenido problemas con su expareja, poco antes de los días en que se desapareció, del día de su desaparición, que ya se cumplen 35 días, José Luis. Entonces estuvo en la Fiscalía, está visiblemente molesto, incómodo con el avance de las investigaciones, y por la tarde la reunión que sostiene en estos momentos en Palacio de Gobierno. Estamos en guardia ahí con nuestro equipo, pendientes de cualquier pronunciamiento que se pueda dar. Digo, ahí básicamente es un acompañamiento el que está haciendo el gobernador del estado, quien también ha tenido cierto inconformidad por el manejo que había dado la Fiscalía, ahora el caso de Yolanda y anteriormente el caso de Devani, que también no hay novedades al respecto. En el caso de Devani, mencionarte lo último que dijo el padre de Devani, Mario Escobar, lo reportábamos aquí en este espacio el pasado lunes, en donde señalaba que la autopsia que había mandado a hacer él con un médico particular, un médico certificado, pero por su cuenta, pues no coincidía la causa de la muerte de Devani con el reporte oficial de la Fiscalía. Así que estamos entrampados con estos dos temas que han acaparado la atención de la opinión pública a nivel nacional, José Luis. Exactamente, el padre de Devani dijo que no ha cerrado ninguna línea de investigación, así que sigue el tema. Exactamente. Gregorio, te mando un abrazo.
Y muchísimas Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Querido José Luis, saludos a todos. Buenas Saludos tardes. a todos. Oiga, por cierto, fue difundido un video del último cumpleaños de Devani. Está circulando en redes sociales, es un video de su última celebración de cumpleaños. El video correspondía a su cumpleaños número 18, donde se aprecia a la joven frente a un pastel mientras los presentes cantan. Miren, lo tiene usted, los que nos están viendo por Telefórmula. Los que nos escuchan por radio, le comento, está ella parada frente a su pastel, la típica imagen de un cumpleaños, con un letrero atrás con su nombre. El usuario de TikTok ha subido a dicha plataforma este clip de aquel día en la que la estudiante de criminología celebraba este cumpleaños rodeada de la gente pues que la quería. Así que ahí está el video de Devani de su último cumpleaños. Bueno, rápidamente le cuento que no se puede seguir viviendo en un país donde las mujeres desaparecen y no pasa nada. Esto lo advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Arturo Saldívar, quien pidió que más allá de discursos se tomen medidas urgentes para resolver la situación. Así que bueno, pues también ya hace declaración en este sentido. Pausa, volvemos.